Wally? ¿Dónde está Wally? Está ahí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, clarificando la realidad para que no te engatusen, como en estos últimos tiempos, y para que estés muy bien informado de lo que realmente ocurre en la República Argentina. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Duhovne vuela alto. Sí, Duhovne vuela alto. ¿Sabe por qué? Se siguen los que endeudaron la Argentina, los que quebraron el país, los que entregaron nuestra soberanía política y económica en manos del Fondo Monetario Internacional. Se siguen riendo de todos nosotros. Se siguen burlando de vos. Se siguen burlando del 40% de pobreza que han dejado en este país. Se ríen de las pymes quebradas. Se ríen del industricidio que han dejado. La pasan fantástico. Ahora continúa Duhovne, desde que se fue, después de haberse fumado un Fondo Monetario Internacional, después de haber endeudado la Argentina y después de haber quebrado al país, Duhovne está de joda. Nadie en este país le ha pedido que rinda cuentas como debería ser. Estaba en Punta del Este, como te mostramos, y está ahora esquiando en los Alpes suizos. Enseguida te vamos a mostrar incluso el hotel donde se hospeda Duhovne y te vamos a recordar la fortuna de Nicolás Duhovne. Nunca repatrió un peso, ex ministro de Economía, pero además una fortuna que producto de las devaluaciones que ellos propiciaron se le ha abultado mucho más, porque, como alguien dijo, entran millonarios, se van billonarios del poder. Acá habría, como ha propuesto en algún momento en este programa la doctora Bettina Stein, aplicarle realmente a Nicolás Duhovne un juicio para que afronte con su propio patrimonio los daños y perjuicios que ha realizado no solamente a la Argentina, sino a miles de argentinos. De una vez por todas, y esto debería hacerlo el actual gobierno. El actual gobierno debería empezar a hacer, porque está bien que el actual gobierno esté y el presidente preocupado en ver cómo se resuelve el hambre, la desocupación, el país quebrado. Pero no hay que olvidarse, como yo les digo todas las noches, memoria activa de lo que estas personas han hecho en daños y perjuicios a la República Argentina. No puede ser que estén allí, mírelo, en Punta del Este, más de un mes, riéndose de todos nosotros. Pongámosle la cara de frente, no de espalda, para que se vea bien cómo disfrutan ahí. Cómo disfrutan mientras aquí hay millones de argentinos que día a día la pelean para salir del estancamiento y del pozo en que nos han dejado. Se fumaron un Fondo Monetario Internacional, literalmente. Nadie les va a pedir cuentas. ¿Dónde están los jueces de este país tan rápidos en la búsqueda de alguna justicia? Al señor Duhovne, en algunas causas, lo tienen que citar para preguntarle por qué no firmó algunos polémicos y controvertidos decretos que no firmó cuidándose las espaldas. Pero además tiene que rendir cuentas el señor Duhovne, después de haberse fumado el Fondo Monetario, un FMI, y después de haber quebrado la Argentina. Mirá, vamos a ver, hoy en el diario Perfil destaca esta noticia. Nicolás Duhovne cambió
Punta del Este por los Alpes franceses. El ex ministro de Hacienda descartó el mar y la arena y eligió esta vez la nieve de los Alpes franceses. Y mirá, el domingo 19 de enero, el que se vio relajado en un centro de esquí francés fue Nicolas Duhovne junto a su esposa. Más precisamente, está de vacaciones en el Club Med Val Thorens, un resort de 4 estrellas y ubicado a 2.300 metros de altitud en los Alpes franceses. Pero hoy la producción buscó, y te vamos a mostrar el hotel donde el ex ministro Duhovne, después de haber estado un mes en Punta del Este, pasa sus vacaciones de esquí. Mírelo, esto es por dentro, tiene incluso en su interior para escalar, ahí los preparan para ir a los Alpes franceses exclusivísimos. Todo esto te lo muestra el hotel. Después se toma una copita, dice, jaja, mira cómo los cagué a los argentinos, mira qué bien la paso. Toman una copita, comida gourmet, ahí disfruta, exclusivísimo, mientras millones de argentinos no tienen ni para un mate cocido y después se dedican burlándose ahí, saltando de alegría, Total, ya han hecho y han cumplido con el poder internacional, se regalaron al Fondo Monetario Internacional y seguramente en algún tiempo lo vamos a ver en algún puesto a nivel internacional donde el fondo siempre los guarda y los protege después de haber sido, obviamente, gentiles y beneficiosos con los poderosos, Pero vamos a ver, además, al patrimonio de Nicolas Duhovne, que tenía el 80% en el exterior. Nunca repatrió un centavo fiel al gobierno que encabezó. Mirá, recordemos, según la declaración del 2018, tenía 218.354.834 pesos. Esto es lo último declarado, 218.354.834 pesos. A la fecha, por la devaluación y estimado, Duhovne tiene una fortuna de 426.872.601 pesos. Y el 80% en el exterior, 383.201.634 pesos. Mire el que era columnista de televisión, llegado a ministro de Economía, y la fortuna de la que hoy, por las devaluaciones que ellos propiciaron. No se olvide cuando Macri se enojó con los argentinos, que produjo la devaluación del 12 de agosto para castigar a los argentinos. Memoria activa, No hay que olvidarse de ese hecho que produjo Macri. Duhovne fue uno de los que más se benefició con esa devaluación. Y ahora disfrutan desde Punta del Este a los Alpes franceses. Memoria activa, señores, para recordar cómo se burlan de todos nosotros. La pasaron muy bien y la siguen pasando bien. Y otro que sigue en Punta del Este, aunque según también dice la revista Noticias, preocupado por su futuro judicial, Guillo Dietrich. Según Noticias, Guillermo Dietrich en Punta del Este, sol y abogados. Mientras descansa en Uruguay, al ex ministro de Transporte lo complica un expediente. Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte, descansa en Punta del Este, pero está conectado vía WhatsApp.
Desde allí siguen las novedades judiciales que lo tienen como protagonista, como la causa por el Paseo del Bajo, en la que recibió una buena noticia post-Navidad cuando el juez, amigo del poder, Claudio Bonadío, sin llamarlo a indagatoria, en la doble vara de la justicia de Cambiemos, lo sobreselló. Pero hay otro expediente que podría traerle dolores de cabeza. Se trata de la causa conocida como Autopistas del Sol, en la que se benefició la familia de Macri, en la que se prorrogaron las concesiones de las autopistas Acceso Oeste y Acceso Norte. Tras dejar la función pública, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recordó una anécdota durante el verano. Si vos firmás eso, vas preso. Esa frase fue dicha por su asesor legal de confianza, después de que Guillermo Dietrich le pidiera que le pusiera la firma al decreto de prórroga del contrato de concesión de Autopistas del Sol, que opera en los accesos norte y oeste y que hasta los primeros tiempos de la administración de Mauricio Macri seguía teniendo a la familia presidencial entre los accionistas. Por esta frase, Juana Morín se lo ha contado en más de una oportunidad, porque además no nos olvidemos que fueron a los organismos internacionales para litigar, que no pasaron por ningún estamento previo y que el gobierno, el procurador, el entonces procurador Balbín, había rechazado esa posibilidad. Y ahí es cuando el asesor le dice a Dujovne, si vos firmás eso, vas preso. Por eso la justicia lo tiene que citar a Dujovne, para que informe por qué se negó a firmar ese decreto. ¿Qué era lo que estaba tratando? O de encubrir a alguien, o de él mismo salvarse. En esta causa que está muy complicado Dietrich, muy complicado, como te lo ha dicho ya y te lo ha contado Juana Morín, habrá que ver en los próximos meses cómo sigue esta causa. Y otro que dejó la función pública con el macrismo, pero rápido de reflejos, se jubila antes que terminen las jubilaciones de privilegio para el sector de los diplomáticos. El ex canciller Faurí, que dejó una deuda impaga grandísima ante los organismos internacionales para este gobierno. Mirá, recordemos, las deudas de la Cancillería, 151 millones de dólares, 9.513 millones de pesos. Total de deuda con organismos multilaterales. Corresponde al 2017, 2018 y 2019. Las deudas impagas de la gestión Macri, que han dejado al actual gobierno. Y él se va para acoger a una muy buena jubilación de privilegio antes que se terminen los regímenes de privilegio. Después te lo vamos a contar, más o menos cuánto va a cobrar. Bien, hablando de deuda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo anuncio sobre el reperfilamiento de la deuda, proyecto que ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados. Esto decía hasta mediodía. Está claro que hoy en día la situación del país es crítica. El país se enfrenta a una profunda crisis de deuda. Lo que se ha hecho con la deuda es un desastre. En tan solo 2 años el país rifó completamente el acceso al mercado de créditos internacionales. El país recuperó el acceso el 1 de abril del 2016 y ya a finales de abril del 2018 lo había perdido. De modo que lo que ha ocurrido es que hoy tenemos una carga de deuda que es insostenible, que hipoteca el futuro de las argentinas y los argentinos. Lo que le estamos pidiendo es que nos den el tiempo necesario para resolver un problema de descalabro macroeconómico que ha afectado a todo el país. Y nosotros no vamos a permitir ninguna condicionalidad. El programa del FMI, el programa que acordó el gobierno argentino previo con el Fondo Monetario Internacional fue un estrepitoso fracaso. Deuda insostenible, no vamos a aceptar condiciones.
Deuda insostenible. ¿De cuánto es la deuda insostenible de la que está hablando el ministro Martín Guzmán? Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Atrás tuyo tenés el contador. ¿Te acordás cuando teníamos el contador de la LELIQ? Bueno, también tenemos el contador de la deuda pública argentina. Una deuda que llegó a 311.251 millones de dólares. 311.251 millones de dólares es el último dato que está disponible en la web del Ministerio de Economía respecto de la deuda argentina. No todo esto va al reperfilamiento, a la reestructuración. Esto, Fernando, aclaremos, porque es importante, como la placa ahí, es el 91% del PBI. Por eso que habla de deuda insostenible. Esto es lo que ha dejado la gestión Macri. A ver si nos ponemos en claro, memoria activa. Esto es lo que ha dejado esta deuda, que la verdad que no le entra en la cabeza a nadie. Esta es la deuda que en 4 años dejó Macri a los argentinos, ¿no? Sí, porque vos fijate ahí en la placa lo tenemos. En 2015 era 52% del PBI. Con un PBI que iba creciendo y una deuda que se iba licuando dentro de ese PBI. En 2019, con la recesión de 5% que acumuló la gestión de Mauricio Macri, es decir, con un PBI todavía más chico y una deuda más grande porque creció en volumen, llegamos a esta relación de PBI o de deuda sobre PBI del 92%. Con una particularidad. No todo esto es lo que se va a reperfilar. Claramente hay una parte de la deuda que está emitida en bonos y esa es la que va a entrar dentro de la reestructuración. Aquí está la cifra que hay que pagar a lo largo de este año. 69.709 millones de dólares lo que debería afrontar Argentina si paga todos los vencimientos que dejó Macri disponible para este año. Claramente es imposible de afrontar para la economía argentina ese volumen de deuda. Se estima que lo que se va a reestructurar son solo 100.000 millones, es decir, 1 de cada 3 dólares que tiene emitida Argentina de deuda es lo que va a entrar dentro de esta reestructuración. Pero tenemos otras placas con más datos de cuál es el peso de la deuda sobre el PBI. Ahora, hoy hizo, Fernando, el ministro hoy hizo una aclaración, dijo, en pesos no hay ningún problema, en pesos está todo bajo control, el problema es en dólares. No, es que claramente la reestructuración en pesos ya empezó. Ayer el gobierno hizo un primer avance, reestructuró 90.000 millones de pesos, estirando los plazos, bajando la tasa de interés y reduciendo el monto de capital en términos de mercado, en una operación considerada exitosa por el mercado, no solo por el gobierno, sino también por el mercado. Así que la reestructuración en pesos ya avanzó. La reestructuración de la deuda en dólares y con legislación extranjera es la más complicada. Pero hoy habló Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía y uno de los referentes del ministro de Economía, Martín Guzmán. Dijo esto en el Foro Económico de Davos. La realidad es que habrá recortes significativos. No puedo concebir un modelo razonable sin recortes significativos. Sería una fantasía. Stiglitz estaba hablando de que la deuda argentina se va a reestructurar con quite de capital y de intereses, porque en los términos que está ahora es totalmente insostenible, Gustavo. Bien, y vamos a ver cómo reaccionó el mercado justamente frente a estos anuncios del ministro de Economía. Los bonos en dólares y de ARS cayeron hasta 7,9, pero títulos en pesos treparon hasta el 10% tras los anuncios de Guzmán. Analistas indicaron ámbito que el mercado no tomó de buena manera el cambio de condiciones en moneda extranjera, pero se mostró confiado en que continuarán la estrategia de rollover de deuda en pesos instrumentada desde las últimas semanas por el gobierno. Está claro que la deuda en dólares va a seguir con estos sub y baja porque hasta que no se tenga el plan de reestructuración los mercados especulan con el valor de los títulos públicos. Claro. Hoy cayeron porque claramente quedó confirmado que si la provincia de Buenos Aires no logra reestructurar su deuda va a ir al default. Lo dijo hoy Martín Guzmán. Esto es una reestructuración de todo, es de las provincias y es de la nación. Así que van por una reestructuración global de toda la deuda. Muy bien, ya vamos a continuar, pero nos seguimos ocupando y preocupando de la bestialidad, del asesinato de Fernando, de los 10 rugbyers que lo asesinaron a patadas en la cabeza. La barbaridad de los 10 rugbyers, las últimas novedades
está Diego Gabriele en Villa Gesell. Buenas noches, Diego. Buen día, Gustavo. Buenas noches, Gustavo. Acá uno va perdiendo la noción del tiempo, de todo lo transcurrido aquí, porque son días muy conmocionantes. Una ciudad que empieza a, cada vez, con el correr de las horas, a caer un poco más en lo que fue esta muerte tan absurda, este asesinato. Porque vos lo decías y lo remarcabas, es un asesinato. Vos ves a mis espaldas el boliche del cual lo echaron los patobicas y lo dejaron aquí para que esta patota, porque no se puede hablar de otra manera, de rugbyers lo asesinen brutalmente en el lugar donde yo estoy ahora parado. Este es el epicentro del dolor hoy en Villa Gesell. Aquí se concentra el dolor, aquí pasa la gente y agacha la cabeza porque no pueden entender lo que sucedió. El boliche está cerrado de vuelta, Gustavo, al igual que ayer, y lo estará también mañana porque finalmente, la Cámara que nuclea las discotecas de la provincia de Buenos Aires terminó tomando la decisión de cerrar 48 horas por duelo, Claro. adhiriéndose de alguna manera a un comunicado, a un decreto que emitió hoy la municipalidad de aquí de Villa Gesell, el duelo. 48 horas de duelo, tarde, Gustavo. Este boliche abrió el día siguiente. Abrió el día siguiente diciendo que había un trágico fallecimiento. Bueno, las mismas palabras usa la Cámara de aquí de las discotecas. Trágico fallecimiento. No habla de asesinato, no habla de homicidio. Fue un fallecimiento, como si hubiera muerto solo, Fernando. Sí, lo no mismo a que, patadas. que Pero hizo la Unión de Rugby Argentino, la UAR, que hablaba de fallecimiento. Todos se quieren sacar el lazo de encima y no asumen la responsabilidad que tienen que tener. También los propietarios de las discotecas que venden alcohol a menores o que venden alcohol en esas discotecas. Y ahí es donde el Estado, todo el Estado, nacional, provincial, municipal, tiene que empezar a caerles con todo el control. Hay que tener control sobre estas discotecas que dejan entrar a menores, que les venden alcohol y que después se quieren sacar el lazo de encima. Son corresponsables de la tragedia que también ha ocurrido con estas bestias humanas que asesinaron a Fernando. Basta de hipocresía, hay que sacarse la careta y hay que marcar las responsabilidades. Basta de hipocresía y basta de proteger a quienes sacan buena tajada, porque realmente se sacan muy buenos dineros en base a la juventud que después va a estos boliches. Así es, Gustavo. 4 millones de pesos factura este boliche esta noche. Mirá. 4 millones de pesos no quiso perder el día siguiente, la Una noche vergüenza. siguiente. Hicieron una fiesta aquí. Sí, una No lo quisieron vergüenza. perder. Bueno, lo perdieron ayer, Y hoy, mañana también. Ahí ya, bueno, van a perder más y van a perder legitimidad social, porque aquí... Bueno, mirá, los yo debería voy a mostrar condenar aquí la jóvenes sociedad. que están de Los vacaciones. debería condenar la sociedad. Sí, la condena. Sin duda, mirá, los jóvenes, que uno puede decir, bueno, le vamos a preguntar ahora qué opinan, pero hoy no van a poder ir a bailar, porque los boliches aquí van a estar cerrados, pero ¿ustedes están de acuerdo con que cierren los boliches por duelo? Sí, nosotros estamos de acuerdo, pero porque más que nada acá tuvo en juego la vida de una persona y también por el respeto por la familia y todos los amigos. ¿Creen que llega a tiempo, que no debiera haber abierto el día siguiente? No, para mí no tendría que haber abierto, pero bueno, capaz también cierra por una condena social de que está mal visto que abra y bueno, tuvieron que cerrar a la fuerza. Muchas gracias. Bueno, la condena social, esa es la palabra. Porque, Gustavo, todo se dio a partir de lo que mostrábamos ayer, esa especie de santuario que se montó Sí. con velas, con inscripciones, que hizo que, bueno, se llegue a que se decrete 48 horas de duelo, porque cuando la sociedad civil se moviliza, pasan cosas. A usted, señora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está de acuerdo con que cierren los boliches por el duelo debido al asesinato de este joven? Es una pregunta muy complicada para que yo te conteste en un segundo, no estaba pensando en eso. No es no sé, sí, pienso que sí, que hay que respetar lo que sucedió. Muchas gracias. Bueno, la gente lo que ocurre es que empieza a ver que lo que pasó podría haber pasado de vuelta, puede pasar de vuelta. Nosotros hemos estado todo el día aquí y lo que se ve durante las noches aquí en Villa Gesell es una situación bastante violenta, Gustavo. Hay muchos jóvenes, una ciudad que debiera estar de fiesta, pero que lamentablemente no lo está porque mataron a un chico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo Buenas bien? noches. Buenas noches. ¿Estás de acuerdo con que cierren los boliches 48 horas? Sí, obvio, sí. Sí, está bien. ¿Crees que llega a tiempo la medida? Sí, me parece bien, la verdad. No se puede dejar pasar por alto estas cosas, no puede pasar estas cosas. La gente tiene que salir a bailar con conciencia y hay que pasarla bien, no hay necesidad de estas boludeces.
No a la violencia. Bueno, nosotros hablamos mucho, Gustavo, de los jóvenes, porque parece que son todos los jóvenes los que son violentos. Pero bueno, ya empezás a ver que hay muchos jóvenes que no lo son. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás de acuerdo con que cierren los boliches? En parte Vos sí. estás de vacaciones y hoy no vas a poder ir a bailar, por ejemplo. En parte sí, en parte no, o sea, por el tema de los problemas que hay, cada vez son más constantes, por ese lado Vos sí. estás al tanto de lo que pasó en este Sí, lugar. nosotros hemos estado acá, o sea, nosotros estuvimos ese día acá y... ¿Estuviste ese día? A ver, ¿qué podés contar no, ese día? estuvimos adentro nosotros. Adentro. Más tarde, claro. Cuentan muchos, o por lo menos la mayoría de los que estaban adentro, que había muchísima gente. Sí, ¿no? había mucha gente. Yo creo que la capacidad estaba excedida igual, porque era que mucho no podías caminar, te chocaban, pasaban por todos lados. Y la verdad que sí, había Situaciones de sofocamiento, de la cantidad de sí, gente que calor, había. todo, y bueno, en eso mismo que te chocan algunos, otros se enojan, otros te pelean, y ahí creo que se arma todo. La principal parte del problema es por eso. Bueno, y terminó Gustavo con esto que fue la pelea que terminó generando que lo maten, porque es contrafáctico, por supuesto, pero si tal vez no hubiera estado la capacidad excedida, no hubiera habido problemas, porque todo surge a partir de un empujón, de un inconveniente. Así que Gustavo, aquí, conmocionado a Villa Gesell, nosotros seguimos trabajando en este lugar. Bárbaro, gracias Diego, gracias por la cobertura. También veo que hay algunos medios que están, me parece que en una forma realmente también con algún temita detrás, focalizando en Villa Gesell. No es un problema Villa Gesell, ¿eh? Ahí estuvo la bestialidad de estos inadaptados, bestias, de la forma, no hay calificativo, rugbyer que lo asesinaron. Pero esto ocurre también en Pinamar, Mar del Plata, esto ocurre en la costa, ¿eh? No es un problema, ojo, porque han enfocado varios medios Villa Gesell, no vayas a hacer cosas que como es de un color político y en las otras ciudades, Mar del Plata y Pinamar es de otro color político, quieran estar haciendo campaña contra Villa Gesell. Atención, no es exclusivo de ahí, pasa en todos lados. Tal vez lo brutal de estos rugbyer, bestias humanas que asesinaron a patadas y que merecen una condena ejemplar que hay que seguir. Por eso Irina también se ha comprometido a seguir el tema, porque después empiezan los lobbies, las presiones sobre determinados jueces o fiscales. Irina, buenas noches. ¿Cómo está la causa? ¿Cómo avanza? Hola, buenas noches, Gustavo. Está pendiente una medida importante para reconfirmar bastante de lo que ya se sabe, pero que es parte de la investigación, que es una rueda de reconocimiento de las personas que están detenidas, reconocimiento como partícipes de este hecho aberrante. Para esto van a volver a viajar a Villa Gesell algunos de los amigos de Fernando, el chico asesinado, para participar de esta medida. Esa es una de las cuestiones. El otro punto tiene que ver con la situación de Pablo Ventura. Pablo Ventura es este chico que fue demorado, aprendido en Zárate. Su familia insiste en decir que no está detenido, el último de los que fue llevado a declarar, el único que aceptó ser indagado y que asegura que no estuvo en Villa Gesell. Su familia además habían estado en ese momento con toda la familia, también el teléfono celular y algunas descripciones y algunos datos quizá físicos sobre Pablo, como por ejemplo que calza 50 porque es un joven muy alto, es una persona que mide 2 metros, no se ve a una persona tan alta en los videos, esto afirma la familia y su abogado, y entre las zapatillas que se incautaron en el allanamiento, que estaban ensangrentadas, no había ninguna de ese tamaño. Sin embargo, vos sabés que uno de los datos es que cuando la policía hizo el allanamiento, los jóvenes que estaban siendo detenidos en ese momento, estos rugbyers, algunos de ellos señalaron el nombre de Pablo Ventura precisamente cuando les preguntaron de quién es esta zapatilla. Ahí surge la cuestión, luego algunos declararon respecto de eso y lo quisieron involucrar. Así que es uno de los interrogantes que quedan abiertos. El papel sobre Ventura, sobre el que la fiscal todavía sigue diciendo que tiene alguna duda también. ¿Qué dijo el club? ¿Qué dijo el club sobre esto? Mira, hay un comunicado, en realidad el apoderado de uno de los clubes, del club Arsenal, que es uno de los clubes a los que pertenecían algunos de estos chicos, Náutico Arsenal, Marcelo Urra se llama el apoderado, hizo una afirmación realmente sorprendente. Era una práctica habitual golpear entre varios a una sola persona.
Esto es lo que dijo el apoderado. La sanción que adoptaron fue suspender a 4 de estos jóvenes que están detenidos, suspenderlos como socios activos, que era la condición que tenían. Dice Urra que no hay dentro del club sanciones previas existentes a estos chicos y que parte de los que están detenidos habían tenido problemas durante otras salidas de noche en donde era una práctica habitual, esto es lo que dijo, golpear entre varios a una sola persona. Varios habían participado de estos episodios en Zárate. Esta es la afirmación que hace. Gracias, Irina. Pedro Brigger, las noticias del ámbito internacional centradas en el impeachment a Donald Trump. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Gustavo. Efectivamente, en la figura de Donald Trump, porque hoy, mientras él estaba en Davos, vamos a hablar lo que pasó también en Suiza, comenzó el juicio político en el Senado. Recordemos, hay 100 senadores y senadoras y los republicanos tienen mayoría y de hecho las votaciones que hubo hoy, 53 votaron a favor de la propuesta republicana que dicen que hay que absolverlo de inmediato y quieren hacer todo rápido en 3 días y 47 a favor de los demócratas. Ahora bien, si los debates que se dieron hoy en el Senado de los Estados Unidos se hubieran dado en cualquier país de América Latina, sería un escándalo y seguramente Estados Unidos estaría emitiendo algún comunicado de lo vergonzoso que son los debates en este país X latinoamericano, porque se acusan de todo. Lo menos que se dicen es que están violando la Constitución, que lo que están haciendo es una perversión total de la Constitución, como dicen los republicanos que piden que lo absuelvan de inmediato a Donald Trump. ¿Qué hicieron los republicanos? Presentaron una hoja de ruta. ¿Qué significa esto? Se lo digo en palabras coloquiales, vamos a debatir como nosotros queremos. Todo lo que se va a debatir en el Senado es como nosotros queremos, no como ustedes los demócratas quieren proponer. ¿Qué dicen los demócratas? Que todo lo que están haciendo los republicanos es nulo, que está viciado y que es antidemocrático. Por eso tantas veces se dijo que no hay un golpe de Estado en los Estados Unidos, porque no hay embajada de los Estados Unidos. Realmente cuando uno mira los debates en el Senado de los Estados Unidos, a veces no lo puede creer. Y como Trump está tan seguro que efectivamente le va a ir bien en el Senado, viajó a Davos, a esta pequeña ciudad, pequeño pueblo en Suiza, para hablar del clima. Y en realidad, más que para hablar del clima y del medio ambiente, contestándole a Greta Thunberg, que esta joven noruega, lo que está haciendo es parte de su campaña electoral. Loas a su manejo de la economía en los Estados Unidos. Pero escuchemos a Donald Trump, que lo dice mejor que yo. This is not a time for pessimism. This is a time for optimism. Fear and doubt is not a good thought process. Because this is a time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. A ver, más allá del debate sobre el medio ambiente, hay algo que dice Trump que es verdad. Esta gente que tiene esa postura catastrofista o que ha tenido a lo largo de la historia, él lo menciona en su discurso, respecto del fin del petróleo o que habría tanta gente, la superpoblación, que no habría lugar en el planeta. Pero más allá de las referencias históricas y que le está contestando a esta jovencita Greta, claramente lo que está planteando es otra vez Estados Unidos, la primera potencia mundial. Tenemos el mejor aire, se respira el mejor aire, tenemos el mejor agua que hay en todo el planeta, tratando de desmentir que Estados Unidos contamina el medio ambiente. Sin embargo, ustedes saben, hoy se chequea absolutamente todo. Varias agencias internacionales chequearon palabra por palabra lo que dijo Donald Trump y dijeron que muchas de las cosas que dijo eran mentira. Pero yo dije que le contestó a Greta Thunberg, que habló antes que él y justamente acusó a Estados Unidos y a las grandes potencias de contaminar. Escuchemos a Greta Thunberg. I'm not the person who can complain about not being heard. I'm being heard all the time. But in general, the science and the voice of the young people is not in the center of the conversation. Pretty much nothing has been done since the global emissions of CO2 has not reduced. And that is, of course,
what we are trying to achieve, among other things. I mean, we're all fighting for the environment and the climate, and if you see it from that aspect, what has concretely been done, I mean, if you see it from a bigger perspective, then basically nothing. So, but that, of course, we had expected. Como decíamos antes, Donald Trump le responde a Greta Thunberg en su discurso. Obviamente son apenas algunos fragmentos de ambos discursos. Una perlita en el discurso del presidente de los Estados Unidos porque elogió el tratado con China. Pero cuando viene en América Latina, dicen que los acuerdos comerciales de América Latina con China son lo peor que puede haber. Paradojas de la política. Muchas gracias, Pedro. Quiero adelantarle, esta noche va a estar aquí con nosotros el flamante exclusivo, primera entrevista, exclusivo, el flamante candidato presidencial de Bolivia, del partido de Evo Morales, Luis Arce, el economista Luis Arce, ex ministro de Economía, autor del denominado Milagro Boliviano. Va a estar esta noche con nosotros Luis Arce, primera entrevista, y que seguramente va a repercutir fuerte en Bolivia. Y también enseguidita va a estar la titular de AISA, Malena Galmarini, aquí con nosotros para hablar de un desarrollo vital, cloacas y agua corriente, cómo se complementa en la lucha contra el hambre y la lucha contra la pobreza que ha iniciado el gobierno de Alberto Fernández. Muy bien, anoche estuvo Alejandro Banoli, el titular del ANSES, aquí con nosotros, que adelantó cómo va a ser el aumento de marzo para los jubilados, y esto nos decía. Fin de mes va a estar definida cuál va a ser la pauta. Hasta acá hay dos definiciones que puedo decirte. La primera es que el aumento va a ser para todos los jubilados y jubiladas. Esto lo hemos hablado con el presidente. Mínima, todos media, van a cobrar, todo. Exactamente. La segunda definición que es importante es que las jubiladas y los jubilados que están en la mínima y con jubilaciones bajas le van a ganar a la fórmula de Macri. Van a ganar más que si hubiera estado vigente la fórmula jubilatoria anterior. Nos queda por conversar con el ministro Guzmán, con el ministro Moroni, cuál va a ser la mecánica. Probablemente sea una suma fija, probablemente una suma fija que esté complementada con una adicional variable. Los montos y los porcentajes para todos los jubilados los daremos a conocer los próximos días. Todavía no están definidos. Sobre la base de este trabajo en conjunto, porque digo, a ver, Gustavo, debe ser la primera vez que en un país quebrado el ajuste no se hace sobre los que menos tienen. Bueno, así anticipaba anoche el aumento que se viene para todos los jubilados. Para los de la mínima va a ser mayor, para los de la mínima mayor. Los que están arriba de la pirámide se va a ir buscando achatar, pero realmente aquí hay que ver, además, el proyecto para terminar con jubilaciones de privilegio en el servicio exterior y en la justicia, a fin de mes, nos decía anoche Banoli, también ingresa al Parlamento. Pero vamos a ver, ¿no?, cómo es este desarrollo. ¿Cuánto ganan en promedio? Mirá vos, en el Poder Judicial los jubilados ganan 234.234 pesos de jubilación. Por eso no se la quieren perder, por eso se quieren anticipar a las jubilaciones varios jueces controvertidos y fiscales polémicos. Solo representa 7.334 beneficiarios. Y en el servicio exterior, mire por qué Forí se jubiló antes de que le termine la jubilación de privilegio. Va a cobrar 334.139 pesos. Es una vergüenza. Esto es lo que también el gobierno, y algunos anticipan juicio, quiere achatar. Mire la jubilación mínima, 14.067. 3 millones de beneficiarios tiene la jubilación mínima. Los del servicio exterior, 688, Forí entre ellos, 688 beneficiarios. En el Poder Judicial, que tienen muchas prerrogativas, 7.334, mientras la mínima son 3 millones de beneficiarios. Aquí está también la insolidaridad de muchos que dicen, no, vamos a ir a juicio porque el gobierno... Bueno, esto es justamente lo que se busca, ¿no? Se estima,
Fernando, que la mínima en marzo podría llegar a un 17% de aumento, ¿no? Sí, es el cálculo que se hizo. Lo explicó recién bien Manoli. Dijo, le van a ganar a la fórmula de Macri. La fórmula de Macri daba un aumento promedio de 15%, entre 14 y 15% para aplicar. Lo que se va a hacer es aplicar ese aumento sobre la masa de jubilaciones, sobre los 18.000 millones de pesos que paga la ANSES de jubilaciones, y a partir de ahí distribuirlo como suma fija. Eso va a hacer que los jubilados de la mínima tengan unos 3 puntos más de aumento que lo que le hubiese correspondido por la fórmula de Macri. En vez de ese 14-15% va a estar arriba del 17% y cerca del 18%. Dijo una novedad, dijo que algún porcentaje puede haber para el resto. Y esto tiene mucho que ver, Gustavo, con los problemas legales. El gobierno no quiere ganarse juicio, no quiere que esto sea un ajuste que termine en la justicia con una gran deuda para el Estado que después tenga que afrontar otro gobierno. Quiere resolver el problema de las jubilaciones en una forma progresiva. Quiere resolverlo dándole más a los que menos tienen y achicando la pirámide, pero de tal forma de que no genere juicios. Por eso un porcentaje va a ir a través de aumento por porcentaje y no de suma fija, para desalentar los casos que van a ir a la justicia. Pero si vos ves, hay 8.000 personas que se llevan la torta grande de las jubilaciones y el resto tiene que estar, como pasa en estos casos, sufriendo, cubriendo la mínima, Gustavo. Bien, recordemos hoy el presidente Alberto Fernández viajó a Israel en lo que se constituye en el primer viaje al exterior como presidente. Se va a reunir allí con el presidente de Israel, ¿no? Y también con el primer ministro, con Benjamín Netanyahu, y también va a tener una bilateral con el presidente de Rusia. Desde esta tarde, a cargo interinamente de la presidencia, está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos también, a fin de mes, el presidente viaja el 31 al Vaticano, la primera entrevista con el Papa Francisco, y en el mismo viaje va a realizar visitas de Estado a España y se está terminando de cerrar la posibilidad de visitar Francia, donde hay una invitación pendiente del presidente Macron. Bueno, hoy el ministro de Producción, Matías Culfas, estuvo en la sede de la Unión Industrial Argentina, hablando con la cúpula de la UIA, esto decía su presidente. Pasamos principalmente los temas de agenda que teníamos con él desde el año pasado, o sea, el tema de la producción, de cómo estábamos viendo producción, el tema de las tasas de interés, las inversiones, y estábamos focalizando en algunos sectores algún tipo de inversión. Y bueno, es un almuerzo muy bueno en el sentido de que pudimos ver casi todos los temas que están importantes para la industria. Hoy la mayor preocupación es el tema del financiamiento, tanto para el capital de trabajo, hasta para el tema de las nuevas inversiones. Y esto también tiene que ver con lo de esta mañana, de la conferencia de prensa del ministro Guzmán, porque claramente yo creo donde se va a ver más adelantos va a ser después de la negociación o renegociación de la deuda, ¿no? Bien, Pedro Brigger, otra información, vamos. Habías anunciado antes que vamos a hablar con Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo de Evo Morales en Bolivia, a las elecciones que se van a realizar en principio el 3 de mayo en la situación irregular de Bolivia. Nunca se sabe. Pero hoy el Senado le aprobó la renuncia formal a Evo Morales y Álvaro García Linera, esto que se había tramitado, que le iban a presentar, que no le iban a presentar, que Evo Morales todavía seguía siendo presidente. En realidad, mañana finaliza el mandato constitucional de Evo Morales como presidente de Bolivia y justamente mañana va a realizar un acto en Buenos Aires donde él está para ratificar y no solamente ratificar
su presidencia, sino también presentar un balance de sus 14 años. Recordemos también que Evo Morales no está en la Argentina por decisión propia y que numerosos y numerosas dirigentes de su partido están en el exilio y que todavía algunos de ellos están en la embajada o en la residencia del embajador de México en La Paz, y muchos de ellos están exiliados, no vinieron de paseo. Esto hay que recordarlo, y que la persecución en Bolivia contra los militantes del movimiento al socialismo continúa. Vamos a ver mañana cómo presenta Evo Morales su balance de los 14 años, pero seguramente, Gustavo, después de las 21:30 lo podremos conversar mejor con Luis Arce, llamado el hacedor del milagro económico, del crecimiento económico de Bolivia. Bien, Pedro, va a ser una entrevista exclusiva, va a ser una entrevista realmente muy importante, de las que se logran aquí en Minuto 1. Fernando, recuperemos esta reunión de hoy realmente importante. Culfas otra vez se vuelve a reunir. Realmente esto es una novedad, ¿no? Macri no pisó la huía durante sus 4 años. Culfas, desde que es ministro, ya ha tenido varias reuniones con los industriales en la búsqueda de reactivar un sector que está muy castigado. Sí, el otro día un dirigente PYME decía: fui más veces en este mes al Ministerio de Industria que durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Esta es claramente la tónica. Hoy era un almuerzo protocolar de presentación formal. Dijeron, bueno, vamos a cumplir con la forma. Pero claramente se habló mucho de política y mucho de política industrial. Hablaron mucho de recuperar instrumentos para la prefinanciación de exportaciones. Culfas les contó el plan para bajar la tasa de interés y generar líneas de financiamiento productivo. Hay mucho interés en generar líneas de financiamiento para capital de trabajo, muchas empresas que se quedaron sin capital de trabajo. Esto es el dinero necesario para poner en marcha una fábrica. Vos sabés que hay fábricas que están cerradas, que están todas las máquinas, que está todo lo físico, pero bueno, necesitas capital para ponerlo en marcha. Hablaron también de que ya se están generando muchos proyectos de inversión nueva, esto es, proyectos que nacen de cero, ven oportunidades de negocios en Argentina, pero falta claramente instrumentos financieros que lo acompañen. Hay un convencimiento en el sector privado y que por supuesto acompaña al Ministerio de la Producción de que esas líneas de financiamiento no tienen que generar problemas monetarios a la Argentina. Por eso hay un convencimiento de que hay que avanzar paso a paso. Se está acompañando esta decisión del Banco Central de bajar la tasa de a poco, se está acompañando la decisión del Banco Central de generar instrumentos de financiamiento, pero ganas de que todo esto se acelere. Una charla, por supuesto, muy productiva entre la UIA y el Ministerio de Producción. Fue liberado finalmente Pablo Ventura, el último de los detenidos. Era el detenido número 11. Había declarado ante la fiscal Verónica Zambroni y había dicho que no había estado en Villa Gesell. Su familia insistía en ratificar esta situación. Ofreció pruebas, ofreció su celular, ofreció las cámaras de un restaurante donde había estado, ofreció sus prendas de vestir, ofreció testigos. Finalmente, Ventura, este joven que había sido señalado por algunos del resto de los detenidos, quedó en libertad. Esta es la situación actual. En la causa hay 2 imputados, además, específicamente como coautores del homicidio. El resto está señalados como partícipes. 2 imputados como los coautores directos del homicidio. Muchas gracias, Irina. Bueno, lo habíamos adelantado, está con nosotros la presidenta de AISA.
Malena Galmarini esta noche con nosotros. ¿Cómo te va, Malena? ¿Cómo estás, Buenas Gustavo? noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias Bueno, por todo. muy activa, muy activa. Sí, trabajando mucho. Todos los días con intendentes te veo. Bueno, Hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Mucho por hacer. Fundamental, además, porque es llevar agua tan vital y cloacas realmente a sectores que han estado muy olvidados, ¿no? Sí, muy postergados todo estos tiempos. Y agua y saneamiento cloacal, que es mejorar la calidad de vida, que es llevar un alimento básico, ¿no? Como dice Alberto Fernández, como Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz, en este plan contra el hambre Claro, todo tan se importante. ensambla, ¿no? El agua es vital, Claro. vos sabés que la mayoría de la composición del cuerpo humano es agua. Y entonces tener agua de calidad, agua potable, es sumamente importante, no solamente para la hidratación, sino además para la mejor absorción de los alimentos y el saneamiento cloacal, que no es solamente una cuestión de salud, sino también de cuidado ambiental, ¿no? Temas que son sumamente importantes, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, y que hacían 4 años que estaban relegados, más allá de lo que decía el gobierno de Sí, Mauricio porque, Macri. recuerdo que decían en algún momento, incluso la ex gobernadora, ¿no? Esa frase bastante bochornosa que dijo, bueno, sí, hay hambre, pero tienen cloacas y hay pavimento. Bueno, esto no es así, no solamente no es así, sino que desfinanciaron la empresa la dejaron con un déficit enorme que estamos trabajando para revertir. Del año pasado quedaron adeudados 6.500 millones de pesos y hay una proyección para este año, 2020, de alrededor de 30.000 millones de pesos, que por supuesto estamos trabajando con el ministro Gabriel Catopodis, con el ministro Martín Guzmán, por supuesto con la impronta del presidente Alberto Fernández, que ya dijo en un acto en San Fernando, cuando se presentó el programa Argentina Hace, que el agua y las cloacas para nuestras vecinas y nuestros vecinos va a ser fundamental, no solamente en el conurbano, sino en todo el país. En estos términos estamos trabajando también con Enrique Cresto, que fue hasta ahora el intendente de Concordia, que va a quedar a cargo de Lenosa. Estamos trabajando en buscar financiamiento internacional, pero sobre todo en trabajar en los barrios más humildes, que es donde más se necesita. Sí, es vital. Malena, hablabas recién de las deudas que han dejado y se han encontrado con cosas que vos denunciaste inmediatamente, ¿no? Tarjetas corporativas, lo de Boca, un escándalo. ¿Cómo cierra eso? ¿Qué más se puede decir de esto que se había anunciado? No, hay muchas cosas, digo, esto de las tarjetas corporativas, AISA tiene 7.600, 7.700 empleados más o menos y habían la mitad de teléfonos celulares, hay 3.500 teléfonos celulares, un auto cada 3 empleados, ¿no? Digo, y estas cosas no tienen que ver con las trabajadoras o los trabajadores, sino con quienes mal administraban esta empresa, ¿no? Directores con indemnizaciones millonarias, teléfonos celulares pagos más allá de lo alto que eran sus sueldos, autos con choferes los 365 días del año a toda hora, ¿no? Viajes internacionales a todos lados todo el tiempo, es decir, quienes debían estar trabajando por los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso el conurbano bonaerense, que es uno de los lugares más pobres de la Argentina, se la pasaban de viaje internacional y después cosas que todavía estamos auditando, como por ejemplo la suba de la cantidad de pasajes de cabotaje, es decir, adentro del país, entre agosto y octubre, ¿no? Que por lo menos es suspicaz, ¿no? De subas muy importantes, de gastar 30.000 pesos por mes a gastar 600.000 pesos en Justo octubre. en el mes de las elecciones. Justamente Justo cuando en las caravanas del Sí se puede, donde Exactamente. todo el gobierno de Macri estuvo participando. Cuando obligaban a todo el mundo, digamos, no solamente a los funcionarios políticos, sino también a aquellos que eran los directores de carrera, ¿no? Que los combinaban ahí a puede haber participar. vetas de corrupción, claramente, ¿no? Sí, claramente. Hoy estuvimos trabajando también en los códigos de buenas prácticas, ¿no? Que decían que tenían y que en realidad eran letra muerta en algunos de los... La meritocracia que hablaban tanto, ¿no? Entonces, estas cosas son las que estamos trabajando, ¿no? Hay con lo de Boca, un qué montón pasó? de otras cosas, digo. ¿Con lo de Boca qué pasó?
Con lo de Boca hablamos con el presidente Ameal, que entendió perfectamente y que estuvo de acuerdo en que no había ninguna posibilidad de que AISA pagara la factura presentada y que por supuesto dimos de baja el convenio. Nos resulta muy difícil todavía encontrar quiénes eran los periodistas que eran invitados a la cancha, a lo que se llamó la experiencia AISA, ¿no? Que los llevaban a una platea, que los llevaban a tocar el pasto de la cancha, los invitaban al VIP y además los llevaban al vestuario. Ni siquiera sabemos si son periodistas políticos o periodistas deportivos, ¿no? Porque recordemos que en aquel entonces habían dos campañas que impulsaba el PRO o Cambiemos Juntos por el Cambio, que era por un lado la reelección de Mauricio Macri a la presidencia y por otro lado sostener o retener el Club Boca Juniors. Exactamente, sí, sí. Nos parece que es una falta de valores éticos y morales, no solamente de quienes estaban al frente de la empresa, sino de los funcionarios políticos que tenían esta Ahora es muy potestad. importante porque acá se ve esto que el PRO tanto se ha llenado la cabeza y Cambiemos, de que eran transparentes, republicanos, como en estos vericuetos de estas empresas, bueno, lo que estás realizando es muy importante, que se hagan las auditorías y que la gente sepa realmente. Mira, y la otra cosa que encontramos fue que en la pelea entre Marcos Peña y Rogelio Frigerio le habían achicado o recortado la pauta oficial y entonces encontraron otra manera de usar los fondos de la empresa a través de relaciones institucionales y armaban campañas que nadie vio, que nadie conoce, pero que también eran millonarias. Nosotros lo que estamos haciendo es redireccionando no solamente la poca plata que tiene la empresa, sino además repriorizando cuáles son las fundamentales obras que tiene que hacer la empresa, ¿no? Digamos, también habían durante 4 años decidido que había que hacer obras faraónicas, obras enormes, que por supuesto son importantes, muy importantes, sobre todo las obras que tienen que ver con Acumar. Sí. Pero bueno, si sostenían este nivel de inversión, iban a llegar con agua y cloaca allá por el 2048, 2050, y nosotros creemos que los vecinos más castigados, vecinos y vecinas más castigados del conurbano bonaerense no pueden esperar tanto, ¿no? Es decir, Ahí hay era una todo cuestión de relato. mortalidad y morbilidad. Claro, eso, bueno, es decir, todo relato también en cuanto hablaban de las cloacas famosas con las que Macri se llenaba la boca, ¿no? Ujú. No. Y esto no tiene que ver solamente con el área de influencia de AISA, tiene que ver con todo el país. Hablando con el ministro Catopodis, nos dice que esto no es solamente en el Gran Buenos Aires y la capital, sino en todo el país. Malena, que se llenaban la boca, pero no llenaban las zanjas de caño. Exacto, sí, esto es lo grave, ¿no? Eso es lo grave. ¿Tienen ustedes también, digamos, áreas donde hay proyectos de medio ambiente, ¿no? Del cuidado del medio ambiente, la cuenca, por ejemplo, Matanza, Nosotros tenemos la cuenca Matanza-Riachuelo, que el saneamiento, que es donde digo, se está que son haciendo, necesarios, ¿no? donde se está haciendo lo que se llama el sistema Riachuelo, que es con financiamiento internacional, que también dejaron sin firmar el desembolso del Banco Mundial, así que estamos en este momento reactivando ese desembolso para que no se frene la obra. Estuvimos ¿Qué hicieron? hablando. Y bueno, ¿Qué hicieron? Uno se pregunta, ¿no? Hicieron poco, o en realidad hicieron mucho daño. Mucho daño. Porque no solamente en el caso de AISA dejaron vaciada la empresa, dejaron de financiar a la empresa, sino que además en torno a todo el Estado desarticularon el Estado y eso hizo que el Estado esté cada vez más lejos de la gente. En lugar de tener un Estado presente, con capilaridad en sus políticas, todo lo contrario, lo achicaron lo más posible y en algunos casos juntaron de acuerdo. Estamos trabajando mucho, por eso estamos hablando mucho con los intendentes, con los gobernadores. Nosotros creemos que las políticas públicas no se hacen desde atrás de un escritorio, sino desde el territorio. Totalmente. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra gente? Sí. Los intendentes y los gobernadores son quienes más las conocen. Y entonces desde ahí son las prioridades, ¿no? ¿Qué necesita la obra, pero qué necesita también el pueblo? Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? 2 preguntas van a hacer. Una, ¿cómo quedó la empresa con el tema tarifa? Porque hubo aumentos muy grandes y ahora hay un congelamiento. ¿Quedaron con recursos como para seguir adelante con obra? Y otras, ¿van a usar a AISA
para ir a todo el país? ¿Va a ser una empresa nacional o se va a quedar solo para cuidar el área metropolitana de Buenos Aires? Empiezo con las tarifas. Hubo en un momento un incremento importante de la tarifa de agua. A partir del 2017 aproximadamente, la tarifa empezó a quedar muy retrasada respecto sobre todo de las tarifas de las energéticas y de los peajes, ¿no? Digamos, yo lo que considero es que se dieron cuenta que ahí no había negocio, ¿no? Que no era AISA, es del Estado y de los trabajadores, y no había un amigo que hiciera plata con eso. Entonces, hoy las tarifas están muy retrasadas, sin embargo entendemos que hay que armar un cuadro tarifario que sea mucho más progresivo. Habían dejado preparada un aumento de tarifa para el 1 de enero de aproximadamente el 28-30%, para todos igual. Entonces hablamos con el ministro Gabriel Catopodis, que se lo comentó al presidente, y decidimos que eso no podía hacerse, así que retiramos esa propuesta y estamos trabajando en una propuesta donde paguen los que más tienen y con eso ayuden a poder avanzar en las obras de aquellos que menos tienen. Esto respecto de las tarifas, ¿no? Digamos, donde no era negocio, los tarifazos no llegaron. Y esto desfinanció mucho la empresa. La empresa tiene solo de mantenimiento y operación alrededor de 45.000 millones de pesos anuales, y con la tarifa al año pasado se recauda 33.000 millones de pesos. Entonces hay un déficit muy importante que hasta ahora siempre lo cubre el Estado Nacional. Vale decir en esto de si va a seguir siendo una empresa con acción acotada o se va a ir nacionalizando, parte de este déficit tiene que ver con el traspaso de 9 municipios de ABSA y uno de una cooperativa municipal que se hicieron sin mediar palabras, sin mediar ningún análisis, de un día para el otro y sin el financiamiento de la provincia de Buenos Aires hacia la empresa. De hecho, la provincia de Buenos Aires no pagó la diferencia de la tarifa social, ¿no? Digamos, no había una gestión tampoco, no había, por supuesto, una cosa es la administración, otra cosa es la gestión. Total. Y no había una gestión seria de la empresa. Por ejemplo, AISA paga el 4% anual sobre la facturación de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, y una cervecería, para no hacer la propaganda, una cervecería muy importante que es su insumo principal. Es el producto que AISA le da, que es el agua potable, paga el 1,5. Entonces, todas estas cosas fueron desarmando el equilibrio de la empresa. Así que hoy nosotros no podemos pensar en extender la jurisdicción de AISA, porque todavía tenemos mucho que trabajar para poner en marco, en regla, en norma, aquellos municipios que pasaron con el agua fuera de norma, que también quiero destacar que la empresa en sí, la carrera, la línea de la empresa es muy sólida, son muy responsables, Y tienen el trabajo mucha capacidad técnica, con el gremio pero también, que ¿no? no la usaban. Claro, y con el por trabajo con el supuesto, gremio. cuando yo hablo de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, estoy hablando no solamente de los no jerárquicos, sino también de los jerárquicos y del sindicato que estuvo y está atrás todo el tiempo, y que aguantó los embates, ¿no? De estos 4 años. Sí, sí. Así que Gracias, es Malena. destacable. Gracias, Un Muchas gustazo, gracias a ustedes, y mucha igualmente. suerte en la gestión, Muchas gracias. Bueno, hacemos la primera pausa. Enseguidita vamos a estar hablando todo el tema precios cuidados, el cuidado que los intendentes van a hacer. Está el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, está el ex intendente de San Antonio de Areco, actual senador provincial, Paco Durañona. Y también enseguidita Irina Hauser te va a contar algo desconocido hasta este momento, que hoy Tuni Coleman en Página 12 reveló. ¿Por qué la justicia argentina rechazó el aporte que quiso hacer el FBI para investigar la muerte de Nisman? Enseguida tras la pausa.